Un saludo para todos ustedes. Hoy trataremos el tema la organización de la iglesia. Es el tema que trataremos hoy en día. La organización bíblica de la iglesia. Les doy mis saludos y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Tocaremos el tema y lo veremos a la luz de la Escritura, cómo Dios y Cristo organizó estructuralmente su iglesia. A partir del día de Pentecostés, cuando se bautizaron 3.000 personas. Ahí se inició la iglesia cristiana. Y veremos a la luz del Nuevo Testamento y las Escrituras la inmensa diferencia que hay con la iglesia de hoy en día, especialmente la católica, que está jerarquizada, y también muchas iglesias protestantes, y también iglesias evangélicas en la cual un solo pastor manda toda una congregación. Veremos si eso es como lo organizó Dios. Primeramente, diremos una gran verdad y afirmaremos con las Escrituras. Cristo es Rey y cabeza de su cuerpo, la cual es su iglesia. Cristo es el Rey y es la única cabeza de la iglesia, la cual se le denomina su cuerpo. ¿Por qué? Porque la cabeza manda al cuerpo. No hay otra autoridad máxima sobre Cristo en la iglesia. Todo lo demás en la iglesia somos servidores de ella, servidores de Cristo. Veámoslo con algunas escrituras bíblicas, esta verdad. La debemos ver. Esta gran verdad con una escritura bíblica. Sobre todo la de la Gran Comisión, Mateo 28, 18. ¿Qué nos dice aquí? La tenemos resaltado. Cuando le da la Gran Comisión a los apóstoles. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué nos está diciendo acá la Escritura? Que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es la máxima autoridad en todo. Y le fue dado a él. Por lo tanto, Cristo guía a su iglesia y él es su cabeza. La guía por medio de contestando oraciones de todos sus miembros según su voluntad. La guía por medio del Espíritu Santo que habita en el corazón de los cristianos. Y también por las santas escrituras inspiradas por el mismo Espíritu Santo. Así es la forma como Dios guía a su iglesia. Por eso Él es la cabeza y rey. Veamos otras escrituras para afirmarlo. Específicamente vamos a ver Efesios 1:22. ¿Qué nos dice Efesios 1:22? En Efesios 1:22 lo buscamos porque tenemos que hacerlo con palabra de Dios, no con mis mismas palabras. Yo estoy citando la Biblia, no otras cosas. En Efesios 1:22 dice lo siguiente, está marcado acá, nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Todo está sometido bajo sus pies. Él es el soberano. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es el principal y el mayor en la iglesia. La cual, la iglesia es su cuerpo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y manda a su cuerpo.
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No necesitamos nada, otra autoridad máxima más que Cristo, de acuerdo a las Escrituras. No hay otra autoridad. De ahí esa verdad tiene que partir. Continuando con esta verdad de Cristo, en la organización estructural de la Iglesia del primer siglo, ahora veremos otra gran verdad. Veremos lo siguiente: los apóstoles, mensajeros y testigos con la autoridad de Jesús. Los apóstoles eran los únicos que recibieron autoridad directa de nuestro Señor Jesucristo. Fueron mensajeros y fueron testigos oculares de todo el ministerio de nuestro Señor. Veamos a la luz de las Escrituras esta verdad. Lo primero lo veremos en el libro de Hechos, capítulo 2, que sucedió el día de Pentecostés, en el cual se bautizaron como 3.000 personas. Después del discurso del apóstol Pedro, nos dice lo siguiente de la comunidad cristiana del primer siglo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban los cristianos? En la doctrina de los apóstoles. En eso perseveraban los cristianos, en la doctrina de los apóstoles, porque ellos fueron comisionados directamente por Jesús. Después vemos otra verdad bíblica que está en Primera de Juan, capítulo 1, la carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1:1. ¿Qué nos dice? Juan, hablando, dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan, el apóstol, está diciendo que lo que hemos oído, está diciendo en plural, lógicamente refiriéndose a él y sus compañeros apóstoles. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque Juan y los apóstoles vieron a Cristo con sus propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida es Cristo. Lo que ellos contemplaron y lo que tocaron con sus propias manos a Jesucristo. Porque la vida fue manifestado y la hemos visto. Porque la vida estaba en Cristo. Y testificamos, eran testigos los apóstoles, porque ellos están testificando Juan. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién se manifestó a ellos? Jesucristo, que era el que traía la vida eterna. Por lo tanto, ellos testifican eso. Repite después en 1:3, lo que hemos visto y oído, dice el apóstol Juan. Ellos, los apóstoles, lo vieron y escucharon. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos participaron con Él, ellos comieron con Él, compartieron con Él, con Cristo. Son los testigos oculares. Por eso, teniendo comunión con la palabra de los apóstoles, tenemos comunión con Dios y Cristo.
Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que los cristianos se gocen de que hay testigos oculares, de que hay testigos presenciales, que son los apóstoles, con la autoridad de Cristo, que ellos vieron todas esas cosas. Eso está hablando el apóstol Juan en esa carta. Porque los únicos testigos oculares de su resurrección, de sus milagros, de todo su ministerio y su ascensión a los cielos son los apóstoles. Ellos son, y la autoridad que le dio Cristo mismo a ellos, a los apóstoles. Por consiguiente, cuando muere terrenalmente el último apóstol de Jesucristo, ya no hay más testigos oculares, ya no hay más personas con la autoridad directamente desde Cristo. Lo que nos queda hoy en día con la autoridad de Dios son las Santas Escrituras, porque ahí también escribieron los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Estando en vida los apóstoles, ellos, inspirados por el Espíritu Santo, organizaron también la iglesia del primer siglo de acuerdo a los mandatos de Jesús. Después que vimos que Cristo es la cabeza, los apóstoles, mensajeros y testigos, estaban también en la iglesia los siguientes personas en la organización bíblica de la iglesia. Los ancianos. Los ancianos aparecen en el Nuevo Testamento como las personas encargadas de una congregación y siempre aparecen en plural, indicando que no era uno solo, eran varios a cargo de la congregación. Y sale con la palabra griega presbúteros, como los vemos ahí, que significa ancianos, viejos y madurez. Comúnmente eran las personas de mayor edad, de mayor experiencia dentro de la congregación, y a la vez también con mayor madurez espiritual para estar a cargo de la congregación. También aparece la palabra episcopo, como está más abajo, que significa obispo. El significado de esta palabra es guardián que vigila, un supervisor. Y comúnmente no es un nuevo puesto en la organización de la iglesia, sino que los ancianos ejercían el episcopado. Los ancianos se encargaban de vigilar y supervisar la iglesia. Lo veremos a continuación con las Escrituras. En Hechos 14:21, en los viajes de Pablo, en los viajes misioneros Pablo, nos dice lo siguiente: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, que dice Pablo y sus colaboradores constituyeron ancianos en cada iglesia, en plural, en cada iglesia, o sea, había varios ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado en ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Podemos apreciar acá que Pablo, como apóstol, constituyó en cada iglesia de sus viajes misioneros a ancianos, los que habíamos visto.
los cuales se encargaban de la iglesia y se encargaban de episcoparla, o sea, de supervisarla y guardarla. Vemos otros con la palabra de Dios, otro ejemplo. En Hechos 15:4, vamos a ir a Hechos 15:4. ¿Qué pasó cuando se hace el primer concilio en Jerusalén? Que hubo un problema, que a los gentiles muchos querían que se circuncidaran, y hubo un problema no menor. Así que Bernabé y Pablo viajaron a Jerusalén para solucionar este asunto. Y miren lo que dice. Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, a tratar el problema en Jerusalén, en la iglesia. A los apóstoles lo iban a tratar y a los ancianos, ya habían ancianos constituidos en la iglesia de Jerusalén, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, por toda la iglesia, los apóstoles y los ancianos que estaban a cargo de la iglesia, siempre plural. En una congregación de una parte estaban los ancianos al cuidado de la iglesia, más de uno, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y ahí tratan el asunto en el Concilio de Jerusalén. Como podemos apreciar, lo primero que estaban encargados en la iglesia bíblica eran los ancianos, que eran más de uno. ¿Por qué? Porque si era uno solo al cargo, se corrompía esa persona y corrompía todo. En cambio, siendo más de uno, se cuidaban mutuamente. Por eso era en plural, eran más de uno los ancianos encargados en una congregación, los cuales también hacían de obispo, vigilaban y supervisaban a la congregación, la guardaban. Aquí podemos ver que también los ancianos hacían de obispo y también hacían de pastor, apacentaban la iglesia. Vamos a ir a la palabra de Dios, específicamente en Hechos 20. A partir del versículo 17. ¿Qué pasa acá? En Hechos 20:17. Pablo se está despidiendo en el puerto de Mileto, ya se va, termina su viaje y se va a despedir y manda a buscar a los ancianos de la iglesia de Efeso, nuevamente en plural, a los que estaban encargados en la iglesia en Efeso. Y miren lo que dice, vamos a tomar atención. Hechos 20:17, con palabra de Dios, siempre hablando con palabra de Dios. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo lo hizo llamar. Cuando vinieron a él les dijo, esto le dice Pablo a los ancianos de la iglesia de Efeso, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Él está de vuelta a Jerusalén, se está despidiendo de los ancianos de Efeso, los encargados de la iglesia en Efeso, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio, diciendo que me esperan prisión y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Se está despidiendo para siempre Pablo de Efeso. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. No debo nada de eso. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Recuerden que se lo está dirigiendo estas palabras a los ancianos de la congregación de Efeso. Y miren lo que les dice aquí. Por tanto, mirad por vosotros, dice los ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea, los ancianos fueron puestos por obispo, o sea, supervisaban y vigilaban la iglesia. ¿Y para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea que a estos ancianos que se le está refiriendo Pablo, vigilaban, supervisaban la iglesia como obispos y también la apacentaban, la alimentaban tanto espiritualmente a la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Hacían de pastores. Qué interesante. Esa es la verdad bíblica con respecto a los ancianos. Ellos eran los que estaban a cargo de una congregación, los cuales episcopeaban, hacían de obispo, vigilaban, lo repito nuevamente, y supervisaban la iglesia, y la apacentaban haciendo de pastores también, y eran más de uno. Veremos las siguientes personas en la organización de la iglesia bíblica, que son los diáconos. Los diáconos aparece con la palabra griega doulos, como ven ahí. Doulos significa esclavo, servidor. En el fondo, un esclavo o un servidor de la iglesia de Dios y de Cristo. Pero tiene una diferencia con respecto a los miembros de la iglesia, porque todos los miembros son esclavos de Cristo, servidores de Dios y Cristo. Las escrituras hacen una diferencia, porque los diáconos ejercían un servicio más especial y específico en la iglesia, por lo que dice la escritura. Veamos en la escritura. Si vamos a Filipenses 1:1, cuando Pablo encabeza la carta hacia los cristianos en Filipo, dice lo siguiente, lo vamos a marcar. Filipenses 1:2. Dirigiéndose a ellos, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Aquí cuando dice a todos los santos se refiere a todos los cristianos que están en Filipos a recibir la carta. Con los obispos, ya sabemos que los obispos son los ancianos, y diáconos. Al parecer aquí habla de diáconos que son parte también de la organización bíblica, aparte de todos los miembros. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Podemos ver otra versículos bíblicos que van a enseñarnos esta idea. Podemos ir a 1 Timoteo 3:8. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. A partir del versículo 8. Aquí nos dice 1 Timoteo 3:8, lo vamos a marcar, y nos explica que los diáconos nombrados dentro de la iglesia pertenecían a la organización bíblica y era un tipo
de servidor aparte de todos los miembros de la iglesia. Un servidor especial para labores específicas, porque le da requisitos. Dice 1 Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Ahí se ve que el diaconado era un servicio. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobras, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Por los que ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que también las mujeres de los diáconos deben ser honestas y los diáconos deben ser personas que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Si les da requisitos, quiere decir que es otro parte de personas de la organización bíblica. Ahora bien, ¿qué habla la Escritura de los pastores? Veamos, ¿qué habla la Escritura de los pastores? En el Nuevo Testamento utiliza la palabra, como vemos ahí, poimen. Poimen, que significa pastor de ovejas. Cuando ustedes vean en la Escritura pastores que pastorean las ovejas, usa la palabra poimen. También usa la palabra poimen para aquellos que apacentan la iglesia, la alimentan y la cuidan, a los miembros de la iglesia. Veamos ahora cómo es utilizado esto. Veremos. Vamos a ir a la palabra de Dios, específicamente en Efesios 4:11. ¿Qué nos dice en Efesios 4:11 y 12? Y él mismo constituyó, hablando de Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas en el primer siglo, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A qué se refiere que Cristo nombró dentro de la iglesia estos pastores? Veamos Efesios 4:11, la palabra poimen acá, usada en referencia a qué. Veremos en el diccionario, que es una autoridad, el Vine, específicamente en Efesios 4:11. Dice así: los pastores conducen tanto como apacientan la grey. La grey es la iglesia, es un miembro. Como en Hechos 20:28, cuando hablaba de los ancianos que apacentaban, como en Hechos 20:17, indica que de pastores era el servicio encomendado a los ancianos, supervisores u obispos. Lo mismo que en 1 Pedro 5:2. Apacentar la grey de Dios. Cuidando de ello, esto involucra un cuidado tierno y supervisión llena de atención. O sea que estos pastores que habla ahí, Efesios 4:11, se refiere a la labor de los ancianos que supervisaban y episcopaban la iglesia. También la apacentaban. Veamos, manteniendo esto, en 1 Pedro 5:2, para afirmar esto. 1 Pedro
Vamos a partir del versículo 1. ¿Qué dice? Ruego a los ancianos, que eran los que estaban a cargo de la congregación, que están entre vosotros. Yo anciano, porque ya estaba también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Le está diciendo a estos ancianos, y él también, como apóstol, anciano también, apacentad la grey de Dios. Le está diciendo a los ancianos que ellos deben apacentar la grey de Dios, deben hacer de pastores de la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, que es la iglesia. Como vemos, cuando se refiere a pastor en Efesios 4:11, se está refiriendo a la labor de los ancianos que hacían de obispo supervisando la iglesia y hacían de pastores apacentando la iglesia. A eso se refiere. En todos los demás versículos, cuando habla de pastor con respecto a apacentar la iglesia, habla de Cristo. Continuemos con lo siguiente. Lo siguiente es, ¿qué dice el Nuevo Testamento en estas citas? Citas como Hebreos 13:7, Hebreos 13:17, Hebreos 13:24, en donde la Reina Valera lo traduce como pastores. Ahí se nombran los pastores. Veamos cada una de estas citas con la palabra de Dios. Vamos a ir primero a Hebreos 13:7. Hebreos 13:7, aquí lo tenemos. Hebreos 13:7, lo vamos a marcar. Nos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí habla pastores. Veamos si usa la palabra poimen. Vamos a ir a la traducción del griego mismo de la Biblia. Hebreos 13:7. Aquí está, dice, estén recordando de los que lo estén dirigiendo como líder. Aquí la palabra pastor no es poimen. Si la marco, la palabra pastor es gegomai, y no es pastor la palabra. La palabra gegomai significa dirigir, gobernar, guiar, refiriéndose y traducido, como lo dice, a los que los guían como líder. Como lo dice acá la cita que hemos visto, Hebreos 13:7, estén recordando de los que lo están dirigiendo como líder. Aquí lo dice claramente. Y ahí está la palabra como líder. No dice en ningún momento pastor. Veamos la otra cita. Hebreos 13:17. Seguimos 13:17. Lo vamos a marcar. Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores, usan mucho esto, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Lo usan mucho los pastores para ejercer su liderazgo en una sola iglesia, sujetados a ellos. Pero veamos en la traducción del griego, en el 13:17. Aquí lo marco.
estén obedeciendo a los que dirigiendo como líderes. Nuevamente la palabra líder que está aquí. Dictionary term, strong. Yegomai, que significa dirigir, gobernar, guiar. En ningún momento se usa la palabra poimen como pastor. Obedezcan a vuestros líderes, está hablando, en la iglesia. A vuestros líderes, no pastores. Continuemos con la otra cita, Hebreos 13:24, más abajo. Ahí la marcamos. Hebreos 13:24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, que son los miembros de la iglesia, los de Italia os saludan. Si vamos a la traducción del griego, nos dice en Hebreos 13:17, 13:24 que vimos, saluden, dice aquí, a todos a los que dirigiendo como líderes. No dice pastores, porque no usa la palabra poimen, usa nuevamente el verbo guiar. Aquí lo vemos, el verbo guiar, yegomai, dirigir, gobernador, guiador, líder. E incluso acá, en el diccionario Swanson, dice con la implicación de dirección y liderazgo, la palabra geomai. Como podemos ver, estimados, acá saludad a todos vuestros líderes y a todos los santos, no dice pastores. Y los líderes pueden ser comúnmente los ancianos que dirigían la iglesia, los ancianos que dirigían la iglesia, los cuales vigilaban y supervisaban la iglesia siendo obispos, y los cuales apacentaban la iglesia siendo pastores. Acá, como vimos que lo usan traducido como pastores, les dice a los líderes. En ningún momento las escrituras en el Nuevo Testamento citan el cargo de pastor gobernando una congregación, un solo pastor gobernando una congregación, sino que ancianos, plural, varios ancianos, gobernando y pastoreando y supervisando una iglesia junto con los diáconos, evangelistas, maestros y líderes. En ningún momento los pastores. Por lo tanto, un pastor dirigiendo una sola congregación no tiene ninguna base bíblica. No es la organización que Dios y Cristo diseñó para su iglesia. Esa es la verdad bíblica que les traía. Muchas gracias por haber visto y escuchado, y muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo.